Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con una comparativa que teníamos muchas ganas de hacer, la del Motorola Moto G contra el Motorola Moto E, este último a la izquierda, el Moto G a la derecha. Como veis, son dos terminales muy parecidos, el Moto G es de gama media y el Moto E es de gama baja, pero tienen un diseño tan parecido que si no fuera por el logotipo de Motorola y el flash LED que sí tiene el Moto G, pues podríamos pasarlo como una versión mini el uno del otro, aunque en realidad puede que sea algo parecido. Estos dos terminales se diferencian, para empezar, en la gama. Como decimos, el Moto G es gama media y el Moto E es gama baja. Eso se nota en la potencia, puesto que aunque la RAM es la misma, 1 GB en cada modelo, el procesador es un Snapdragon 400 en el Moto G y un Snapdragon 200 en el Moto E. No obstante, pese a eso, la fluidez del sistema es muy similar en ambos casos y, como veis, no hay apenas diferencia entre un terminal como el Moto G, que cuesta unos 150 euros, y como el Moto E, que ronda los 100-115 euros aproximadamente. Hemos puesto el mismo fondo de pantalla porque uno de los aspectos que sí varía es la calidad de la misma. Como veis, ahora mismo parece que tiene más brillo la pantalla del Moto G, pero no es así. En el momento en el que lo ponemos de frente, las dos pantallas son aproximadamente iguales. Y es que el Moto G, al tener un panel IPS, tiene unos ángulos de visión bastante mejores, uno de los puntos a favor. Además, la pantalla del Moto G de 4,5 pulgadas nos es bastante más cómoda a la hora de mostrar información y de manejar incluso con una mano. El Moto E se nos antoja un poquito pequeño. No obstante, esto es dependiente del tamaño de mano que tengamos. Si tenemos las manos muy grandes, incluso el Moto G se nos quedará pequeño. Si las tenemos muy pequeñas, el Moto E nos parecerá ideal. El terminal, el Moto E, tiene 4 GB de almacenamiento interno con ranura microSD, mientras que el Moto G tiene 8 o 16 GB sin ranura microSD, aunque hay una versión 4G que sí trae la ranura de expansión de memoria. ¿Por qué decimos esto? Porque el Moto E es fácil que se quede sin espacio en disco, es algo que no nos gusta y preferimos incluso sacrificar la microSD a costa de tener 8 o 16 GB, como es el caso del Moto G. Además de decir, las puntuaciones de benchmark producidas por esa diferencia de procesador las tenéis en el post, las tenéis las gráficas en faxandroid.com, tenéis el enlace en la descripción, pero os podemos avanzar que la puntuación evidentemente es mayor en el Moto G y se nota en juegos como por ejemplo Asphalt 8. Vamos a probar cómo es jugar en estos dos dispositivos. Vamos a empezar con el Moto E. Y vamos a probar también, de paso, el volumen que es capaz de desarrollar. Decir que el Moto E es capaz de mover este tipo de juego, pero que evidentemente se nota que la potencia no es la que tiene el Moto G o terminales mucho más potentes como el Samsung Galaxy S5 y cosas así. No estamos hablando de móviles de gama alta. Esto ya lo visteis en el análisis de los dos, pero lo queremos enseñar a la vez. Decir que tenemos la potencia gráfica o la calidad gráfica a la máxima permitida, que es algo raro teniendo en cuenta que es un móvil de gama baja, algo que no habíamos conseguido ni siquiera en terminales de gama alta con otros procesadores. Estoy pensando en el Xiaomi Mi 3, por ejemplo. Como veis, se puede jugar bien, aunque la fluidez no es la perfecta. Si nos vamos al Motorola Moto G, vamos a probar también el sonido, que como veis es también más potente que en el Moto E. Todo se ha reducido, básicamente, aunque hay algunas mejoras, como decimos, la parte trasera, que el agarre que tiene el Moto E no lo tiene el Moto G, aunque en ambos casos la podemos cambiar por funda, carcasas de otros colores, etc. Como veis, la mera animación lleva un poquito más fluida y es aquí donde se nota el procesador.
Como veis, en ambos casos el juego es totalmente operativo. Se nota un poquito más suelto en el Moto G, pero es obvio, estamos hablando, como decimos, de un procesador quad-core a un Snapdragon 400 a 1,2 GHz, mientras que el Moto E tiene un Snapdragon 200 a 1,2 GHz, un dual-core y no un quad-core. Paramos aquí la muestra de Asphalt. Decir que los dos tienen la misma RAM, con lo cual a la hora de mantener aplicaciones en segundo plano, los dos se comportan de forma bastante similar. La autonomía de los dos es espectacular para lo que estamos acostumbrados. Si bien parece que la del Moto E es un poquito superior a la del Moto G, tiene 100 mAh menos de batería, pero al tener una pantalla de 960 x 540 en vez de 1280 x 720 consume menos energía. El procesador dual core consume menos energía que el quad core, y evidentemente también depende mucho del tipo de conexión que hagamos, 3G, Wi-Fi, el brillo que le pongamos a la pantalla, etc. Por lo tanto, llegamos al final a una conclusión, porque podemos analizar también el tema del flash LED de la cámara, pero ya lo hemos hablado en varias ocasiones, la presencia en el Moto G, pero no en el Moto E. Las dos cámaras son aproximadamente iguales a buena luz, con mala luz pues también son iguales, pero para el lado negativo. Podemos decir, ¿merece la pena comprarse el Motorola Moto E en vez del Moto G? Pues depende. ¿Por qué? Porque si hablamos de un precio aproximadamente que ronda en Amazon los 150-160 euros para el Moto G y los 110-115 para el Moto E, hablamos de unos 50 euros de diferencia. No es mucho dinero, y si vamos a tener un terminal durante un par de años, pues oye, merece la pena pagarlos. Pero si realmente no vamos a jugar a juegos como Asphalt, el tamaño de pantalla nos vale con 4,3 pulgadas, y el flash de la cámara es algo innecesario para nosotros, entonces el Motorola Moto E es una opción mucho mejor. Incluso lo podemos comprar en operadoras en prepago, por ejemplo en Yoigo, que lo venden a 99 euros. Evidentemente está bloqueado, pero podéis ir a tiendas de liberación como triomia.com, donde por menos de 10 euros lo tenéis libre. Y en el caso de que siga bajando, en vez de 99 euros cueste 89 o el modelo libre cueste 99, la diferencia de precio sí será ya sustancial. Podríamos dar el paso, evidentemente, del Moto G al Moto G 4G con micro SD, pero ya nos vamos a los 200 euros. Y en ese caso sí que pensamos que no merece la pena coger el Moto G, que en ese caso el Moto E es mucho más adecuado. Puede que descataloguen el modelo que no tiene micro SD, el modelo clásico del Moto G, el que hemos usado nosotros en la comparativa. Puede ser. En ese caso el Moto E cobrará más sentido. Pero por ahora seguimos recomendando el Moto G, a no ser, como hemos dicho, que esos tres aspectos que hemos mencionado no sean de vuestro interés. Esperamos que os haya gustado la comparativa. Os emplazamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis al canal, que estamos deseando llegar a los 50.000 suscriptores y nos faltan un poquito ya. Y por supuesto, a que le deis a me gusta al vídeo si os ha gustado. Un saludo.